En nuestro podcast de hoy vamos a hablar de un relato que pertenece al libro Tofinos en la Niebla, 58 historias y 135 fotografías de El Tofo y su gente, del autor Bernardo Valdivia Godoy. Y me refiero al relato titulado El Agua, que el autor ha decidido comenzar con la siguiente frase o con el siguiente párrafo perteneciente a Jorge Luis Borges. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. En los comienzos del campamento minero, el agua era traída en el tren eléctrico desde Cruz Grande, en carros adaptados como depósitos. Esta agua era sacada del mar y desalinizada en la casa de fuerza de Cruz Grande. Primero fue racionalizada a los habitantes. 20 litros eran entregados a cada persona. Con el paso del tiempo, esa cantidad se duplicó. El líquido era depositado en unas pequeñas casetas ubicadas al medio y al final de la primera corrida. Ahí llegaban los trabajadores a pedir su medida diaria. Pero la población comenzó a aumentar y con ello la necesidad de más agua. Las familias en los años 20 eran numerosas, tenían entre 5 y 10 hijos, sin considerar el aumento progresivo en la producción de las faenas mineras. La empresa Bethlehem firmó un contrato con la mina San Juan de la Higuera para extraer agua desde sus piques. El vital elemento contenía demasiado sulfato de cobre. Se ocupó para el consumo humano y las faenas mineras. Comenzó la construcción de redes de cañerías con pilones cada cierto número de casas, a diferencia del sector americano, que siempre tuvo agua en su interior. Se levantaron baños comunitarios para los obreros. Había 2 días a la semana que tenían agua caliente. Las calderas funcionaban con leña que la empresa abastecía. Las filas de personas en los baños era común el fin de semana. A los pocos años, en la zona de Los Palos, en un lugar llamado El Pique, se instalaron bombas y comenzaron a extraer agua desde las profundidades de las vertientes, abasteciendo el mineral de El Tofo y también a Cruz Grande. Fue en el año 56 cuando el agua brotó como manantial en aquella aridez. La empresa Bethlehem realizó estudios hidrográficos en el río Los Choros, 15 kilómetros al norte. Los sondajes concluyeron que había agua suficiente. Se instalaron tuberías de 6 pulgadas de diámetro con una extensión de 17 kilómetros, casa de bombas y habitaciones para los operarios en el sector llamado La Aguada. El agua se almacenaba en 2 estanques, uno para el sector americano y el otro mayor de unos 60 metros de largo por 50 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad para el resto de la población. Se colocaron tuberías y griferías en el interior de las casas y desaparecieron los pilones. El agua servida comenzó a correr ladera abajo por 5 o 6 lugares.
Con el tiempo se formó una pronunciada vista verde desde las alturas del cerro hasta llegar al llano mismo. Alrededor del cauce abundaban moyacas, manzanillas y una que otra planta de la estación. Bandadas de pájaros revoloteaban el vergel, especialmente las tórtolas, cometocinos y diucas. Limpia se veía correr el agua, a veces como manantial soterrado para emerger entre rocas o en tierra gredosa. Las gruesas tuberías pintadas de antióxido, empinadas sobre los cerros, se apreciaban desde el camino principal. Hasta grifos se levantaron en la nueva población Bellavista. Azul claro, como un inmenso mar, se veía el estanque rectangular de agua, como un espejo, almacenando vida, también recuerdos. En nuestro podcast de hoy hemos recordado el relato El agua del libro Tofinos en la niebla, 58 historias y 135 fotografías de El Tofo y su gente, del autor Bernardo Valdivia Godoy.